Monty Peiró, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? programa número 4. Programa número 4. Estupendo, aquí estamos en tu casa con un candelabro. Un candelabro de mi gothic era. O sea, no es porque estemos en Halloween ni nada. ¿no? Yo siempre ya estaba lo tengo aquí así. previamente a octubre. Sí, claro, siempre. Tú no eres de las que se pone Spooky antes de su Spooky nombre. Season. Sí, en Twitter normalmente la gente que le gusta mucho Halloween se pone Spooky antes de su nombre. No, Spooky Monty. A mí me gusta muchísimo Halloween y además yo aprovecho siempre para comprar decoración que luego yo utilizo todo el año, pero no me pongo Spooky Monty. Vale. A lo mejor es porque tengo 560 años y claro. no sé. Ya te ha llegado tarde esa movida. Sí, pero a mí me encanta, yo lo disfruto muchísimo. Sí, en Halloween, me gusta un montón. A mí me da bastante igual, pero respeto que te apasione. Es algo que bueno, no sé, nunca me han ido de las festividades en general. Pero tú te has disfrazado conmigo varias veces. Sí, pero yo por apoyarte, emocionalmente. Claro. Ay, mira que no me he puesto los cascos. Bueno, no pasa nada. Yo por apoyarte. A ver, disfrazarme es una cosa que siempre me ha gustado. Es que está súper guay. Disfrazarse es una cosa que está guay. O sea, yo no me opondré nunca a disfrazarme. Hay alguien a quien quiero muchísimo que no le gusta disfrazarse y no lo llevo bien. Ya, es como ¿qué dignidad intentas conservar no disfrazándote? Claro, el disfraz, además concretamente el disfraz de Halloween es súper guay. Ya. Es muy guay. A mí, por ejemplo, disfrazarte de esqueleto, ¿a quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? A mí, fíjate, no me gusta tanto, o sea, porque a mí me gusta el tema libre. Entonces, claro, a mí me condiciona mucho. Claro, a mí me gusta, vamos a disfrazarnos, me gustaría disfrazarme de cualquier cosa. Pero en Halloween ya se puede uno disfrazar de cualquier cosa. Sí, es cierto que ahora ya pues da un poco igual, sí, ¿no? Sí. Pero a mí me sabe mal en Halloween disfrazarme de algo de terror. Claro. Porque es como yo creo que tú deberías disfrazarte de Daniel Sancho este año. Ahora que con el CrossFit me he puesto un poco fuerte. Exacto. Solo necesitas una peluqueta. Exacto, una peluqueta, una tabla de surf. Bueno, ¿Y una toalla? ¿En qué iba él tirando trozos de cadáver por el lago? En un kayak, pues con el kayak, claro, a la espalda. Y unas bolsas. Y unas bolsas de basura. Y ya está perfecto. Y con la bolsa del 7-Eleven ese, exacto, ¿no? ¿Era un sí, 7-Eleven? Creo que sí. Lo que pasa es que será difícil encontrar una bolsa 7-Eleven aquí en España. Bueno, pues te la haces, te la imprimes o yo qué sé. Me la imprimo en una bolsa. O también puedes llevar el outfit con toalla sobre las esposas, que está muy guay también. Cuando vas y esposado. Eso está guay, sí. Eso está muy guay. Sí. Oye, pues me gusta además con el calor que hace en octubre. Claro. Oye, y en bañador, y con de un kayak y tal, claro. sí. Mejor que de mozo de escuadra. Exacto. O de guardia urbana. Mejor que de guardia urbana quemado. Pues sí. Perfecto, pues nada, pues maravilloso Halloween. Ya veremos si nos disfrazamos. Es ya, ¿no? Es ahora. Sí, es ya. Es ahora mismo. Ahora mismo, en un par de días es. Venga, va. Cosas que no, coño, que no. Mira, Marcos, yo quiero decir una cosa que yo sé que tú ya la has dicho, esta cosa que no, pero es que a mí me está pasando mucho últimamente. Si quieres corroborarla, pues es bueno. la gente que sigue haciéndote lo de seguirte para que le hagas follow back, y entonces se creen que, o sea, te siguen y a los 3 días te vuelven a seguir, y a los 4 días te vuelven a seguir, y es como... ¿Qué haces? Si tú me quieres seguir, me sigues. Claro, ya está. Pero déjame en paz porque ya te conozco. O sea, ya sé que eres el que no para de seguir. ¿Te crees que es porque no me he dado cuenta, no? Ay, no se ha dado cuenta de que la sigo. La volveré a seguir. Claro. Me estoy dando cuenta. Y me estás dando... Todo el mundo se da cuenta. Y me estás dando miedo. Pero todo el mundo, a no ser que seas una persona súper popular, pero rollo popular nivel loco, claro, o sea, rollo claro. Me siguen 100, 200 personas al día, tú cada vez que te sigue alguien en Instagram, tú lo ves. O sea, claro. A ver, no es que vayas a su perfil a mirar. No, pero te suena el nombre y cuando te lo hacen, ¿sabes?, 12 veces, tú lo estás viendo y dices, ¿qué está pasando aquí? Y si eres una empresa local, pues también. Se nota muchísimo más. Sí. Hay una cerveza de aquí, de Valencia, que me hace eso. A mí no me está haciendo eso ninguna cerveza. Hay una cerveza, que no voy a decir su nombre, ajá, pero me ha hecho eso un par de veces. Qué fuerte, una cerveza. Sí, una marca de cerveza. Que intuyo que algo nos conocerá porque tiene como amigos en común y tal. Entonces yo digo, igual es alguien que nos escucha
pero si quieres que te siga, dímelo directamente. Claro, oye, que soy yo, que tengo esta marca de cerveza artesana. Claro. Sígueme. Ya está, Ya claro. está, pero no me hagas dejar de seguir, eso está muy feo. Pues mira, yo tengo una cosa que obviamente yo creo que a estas alturas, después de 6 años, ya no sabemos lo que hemos dicho y lo que no. Son muchas cosas que no. Sí. En 180 programas que llevamos, Montipeiro, prácticamente a 2 cosas que no por programa, excepto el año pasado y este. Sí. Son muchas, son como 500 cosas que no. Más Se han dicho muchas cosas que no. Y seguramente esta la he dicho, pero no soporto que hayamos perdido en algún punto del camino. Hemos perdido primero, el precio de las hamburguesas fuera de casa. Tú sales y antes valían 9, 8,90, 9,90. Incluso 7, 8. 7, 8. Hamburguesas gourmet, hamburguesas que estaban de puta madre. Era la diferencia con Burger King, ¿no? O sí. Tal. Entonces, vino lo gourmet, vino no sé qué, y de repente ya de 12 pavos no baja. Pero es más, lo más sangrante de todo... No incluyen patatas. No incluyen patatas fritas. Es muy fuerte. ¿En qué momento hemos perdido esta batalla? ¿En qué momento hemos perdido de las patatas fritas incluidas en la puñetera hamburguesa? Las patatas fritas y la hamburguesa son son indisociables. Son indisociables, pues nos lo han arrebatado totalmente. Claro. Y claro, ahora con el plus, más un €1.50 patatas. Y si un euro y medio, a los 15 euros que vale ya esta puta hamburguesa de mierda. Exacto. Estoy muy, que luego además, muy decepcionado. Le ponen unos precios que a mí casi ninguna hamburguesa ya me gusta. Porque no hay casi ninguna que esté a la altura de 14 pavos. No, claro. Entonces, no sé, un poquito de... Claro, 14 pavos ya es una que te está exigiendo, te está dejando claro que va a ser una experiencia culinaria... extraordinaria, claro. Un poquito de respeto. Ya. Un poquito de respeto. Pero no, yo estoy muy decepcionado con esto, sobre todo con el tema de las patatas, porque siempre quiero patatas. Claro. Siempre quiero patatas. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar unas patatas fritas? Señoras, Montipeiro, ¿qué nos has traído? Pues mira, hoy también voy a hablar de violencia, porque estoy muy violenta yo últimamente. Pues perfecto. Pero bueno, en concreto me gustaría hablar de un tema al que le doy muchas vueltas últimamente, de hecho hemos hablado mucho tú y yo, a raíz de que el debate público volviera a tocar temas como el consentimiento, que es y que no es una agresión sexual, y si lo de toda la vida es un argumento válido para justificar algo. Pero, y no haré ningún chiste sobre Daniel Sancho, vayamos por partes. Lo primero es que creo que hay que dejar claro que las mujeres tenemos derecho a no sufrir ni el más mínimo grado de violencia sexual. Me explico. Mucho se habla de que las feministas ahora consideramos todo como una agresión sexual, incluso nosotras mismas. A veces pecamos de meter en un mismo saco todo, y creo que es importante que esto quede claro. No, un beso no consentido no es lo mismo que una violación, no reúnen el mismo grado de violencia y quizás, aun teniendo ambas conductas la misma raíz, el patriarcado, no provienen exactamente del mismo lugar ni contienen la misma dosis de conciencia sobre la violencia que se ejerce. Ahora bien, eso no significa que porque un beso no consentido, incluso siendo en la mejilla, sea algo leve, que no vaya a dejarnos secuelas de por vida, ni nada demasiado grave, lo tengamos que soportar, como hasta ahora, solo porque es poca cosa. Toda la vida las mujeres hemos soportado estas microdosis de violencia, los besos, los tocamientos. No queda tan lejano en el tiempo cuando se entendía que ser secretaria incluía palmaditas en el culo. Hostia, yo me acuerdo cuando era joven, iba a la discoteca, que había un pasillo por el que si tú pasabas, te tocaban el culo. Claro que sí. Y yo recuerdo pasar corriendo, poniéndote las manos en el culo, o sea, protegiéndote porque eso iba a pasar. Claro. Y lo aceptábamos como válido, y eso no significaba que nos gustara ni tal, era como que es lo que hay. Entonces, hace poco vi también que había habido una polémica porque Ángela Rodríguez Pam había dicho que saludar con 2 besos a las mujeres forma parte de la cultura sexual de la impunidad. Automáticamente Jordi Wild, me imagino también que Roma Gallardo y todos estos se ponen en pie de guerra, súper ofendidos.
madre mía lo que ha dicho, incapaces de ver más allá de esa dicotomía que se contempla para estos temas. ¿Es una violación? ¿Es agresión sexual? Como si no existiera la grandísima zona de grises en la que habitan la gran mayoría de actos que por cultura seguimos perpetuando y que no nos gustan, pese a que nosotras mismas sigamos haciéndolos porque simple y llanamente forman parte de nuestro acervo de conductas programado culturalmente. Obviamente dar 2 besos no es una violación, pero que a muchas mujeres no nos gusta tener la obligación social de saludar con 2 besos a desconocidos es una realidad. Claro. Del mismo modo que no nos gusta recibir piropos por la calle y hasta hace no demasiado te llamaban loca feminazi por oponerte a ellos, como si fuera algo que no se pudiera desprogramar o fuera imposible de replantear. Pero bueno, en el nuevo marco que manejamos gracias al feminismo, queremos acabar con la violencia sexual más grave, pero también queremos plantear que ciertas conductas, por medio inocuas que sean, tampoco nos gustan y también queremos dejarlas atrás. ¿Cuál es el puto problema, Jordi Wild? Es que de verdad, ¿sugieres que las mujeres tenemos que dar 2 besos a cualquier desconocido con el que coincidamos en según qué situaciones porque sí y punto? Claro. Bueno, igual es que no quiero. Me refiero. Y tú mismo, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Como la pandemia fue un momento muy propicio para esto. Sí. Y cómo deliberadas nos sentimos algunas por tener que dejar de dar los 2 besos y cómo no hemos aprovechado la oportunidad y los 2 besos han vuelto. Han vuelto. Entonces, sí, yo misma me voy dando 2 besos cuando no quiero, claro, porque es muy difícil dejar de hacer ciertas conductas en las que nos hemos enculturado sin parecer una antipática. Al final te sale más, acabas antes dándolos y ya está, ¿no? Total. Entonces, jolín, Jordi Wild, ¿tú le das 2 besos a cualquier desconocido? ¿A que no? No. Pues obviamente es una conducta marcada por el género, porque no es igual para hombres y mujeres, por tanto es susceptible de ser analizada con perspectiva de género. Y no por ello significa que pensemos que te den 2 besos es violarte. Claro. Vamos a calmarnos. Esa dicotomización tan polarizada nos impide que podamos tratar ciertos temas y me da muchísima rabia, porque al final perdemos el tema en un debate falso que jamás hemos planteado nosotras, en lugar de hablar sobre que sí, igual es el momento de dejar de dar 2 besos sin que eso signifique que estamos acusando de violadores a los hombres por el simple hecho de saludarnos así. Claro, es que eso no ha entrado en ningún momento. Claro, pero parece como que qué exageradas, no sé qué. Bueno, una cosa, ¿os podéis calmar un poco? O sea, quiero decir, es un buen momento para hablar de todo el espectro de las conductas inapropiadas que contienen cierto grado, ya no diré ni de violencia, sino cierto grado de marcaje por el género, que a lo mejor, si queremos la igualdad, pues la igualdad también es que yo no tenga que darle 2 besos a nadie que no conozca, tampoco a una mujer. Claro. Porque yo estoy obligada a dárselos a mujeres y a hombres. Y hay veces que es que me medio disocio. Cuando tengo que saludar, ahora ya no lo hago, porque ya directamente si me presentan a 15 personas digo, hola a todos, y paso. Pero en el pasado yo recuerdo hacer como esas rondas de 2 besos que te tirabas 5 minutos haciendo mua, 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 y decir, ¿qué estoy haciendo? Que esto es rarísimo. Locura. Sí. Una de las peores cosas que se puede hacer en público. Es horroroso, es una cosa horrorosa. Y luego, por otra parte, estoy bastante harta que desde situaciones como la de Jenny Hermoso, donde el acto sin consentimiento es un beso, hasta situaciones muchísimo más graves, como violaciones o abusos sexuales varios, la conducta de la víctima siga siendo relevante. Por una parte, porque es que no se me ocurre otra situación en la que la conducta de la víctima influya en el hecho de que el delito sea o no sea tal. A ti te entran a robar a tu casa y a lo mejor te la suda porque no estás apegada a lo material. Te roban la cartera y a lo mejor dices, pues mira, me la suda, rehago mis documentos, sigo con mi vida y 10 minutos después estoy bailando una conga. Y nadie pensaría que eso significa que no me han robado. Claro. Y esto plantea un tema que puede ser polémico, pero sobre el que he leído a algunas feministas hablar y que creo que es súper interesante. Y es que existen mujeres a las que haber sufrido una violación no les deja secuelas, no las convierte en esas mujeres traumatizadas que jamás podrán volver a tener una vida normal por este suceso. Y eso no afecta en modo alguno a la gravedad del hecho. Si te violan y te joden la vida, una violación es gravísima. Si te violan y te la suda, una violación es gravísima. Existe un relato único sobre cómo a las mujeres nos tiene que afectar la violencia sexual y cómo, si parece que no encajamos en este relato, se duda de si el delito cometido es tal. Cientos de películas tienen como argumento la gravedad de las secuelas de una violación y cómo un hombre defiende el honor perdido de la mujer, ¿no? Y es un relato muy revictimizante. Primero, porque no todas somos iguales, ni experimentamos las cosas de la misma manera. Segundo, porque el foco no debería estar ahí.
Y tercero, porque asumir que no podemos aspirar a tener una vida completa después de algo así es bastante triste. No digo que no afecte, evidentemente para muchas mujeres es un hecho traumático, pero parece que plantear que para otras no, o simplemente no es tan grave como siempre se ha narrado, es en sí mismo una ofensa. Y creo que ese relato, lejos de protegernos de algo, juega en nuestra contra, porque como hemos visto, muy pocas veces la víctima está a la altura de ese relato. Véase, Jenny Hermoso, que no tenía derecho, parece ser, a celebrar que era campeona del mundo por haber sido besada sin su consentimiento, o la víctima de La Manada, que no podía tomarse algo con sus amigas porque entonces eso significaba que no había existido violación. Simplemente basta de mirar a las víctimas. Una agresión sexual, del tipo que sea, es independiente de la reacción o conducta de la víctima y sencillamente hay que dejar de observar la conducta porque no es relevante en absoluto. Y empiezo a estar hartísima de que no podamos debatir todas estas cosas, todos los matices que encierra un tema tan amplio como el espectro de violencias sexuales que se dan en una cultura con una herencia machista tan potente, sin que los señores se asusten y pongan el grito en el cielo. Hostia, ya, menos ofenderse y más tener debates adultos, complejos, llenos de aristas, de matices, de autocrítica y de símbolos culturales, señores, que parecen gilipollas ya. Son muy gilipollas. Es que, oye, Ángela Rodríguez Pam ha dicho que dar 2 besos es una violación. Eso no lo ha dicho nadie. Jordi no lo ha dicho absolutamente nadie. Bueno, Jordi Wild, yo no sé, o sea, yo he visto un vídeo de YouTube, no lo he visto, me refiero, he visto la miniatura y has visto la miniatura y ya has decidido que Jordi Wild... Igual Jordi Wild ha tenido una cosa, ha hecho un vídeo genial, no lo sé, pobre hombre, pero es un... Supongo que genial, supongo que la opinión de Jordi Wild como epítome de señor que hace vídeos. Ya, yo creo que mucha gente, como Jordi Wild en este caso... además, Jordi Wild es muy de opinar en ese sentido. No hace una opinión muy gruesa, ¿no? Concretamente Jordi Wild, pero sí que se posiciona sobre lo que él cree que ha escuchado. Claro, que es lo que le está pasando a un montón de gente. Es lo que me da mucha rabia, que es que no se pueda tener el debate de los 2 besos porque, no se puede. Porque la gente... Ya están las feministas que se lo quieren cargar todo. Una cosa, ¿podemos hablar? Quiero decir, ¿podemos hablar? Es que a mí no me apetece dar 2 besos a desconocidos. Como no es una cosa gravísima, no tengo derecho a plantear este debate. O sea, quiero decir, el saludo... Bueno, el saludo es una conducta cultural. Todos sabemos que no sé quién se dan 3 besos, que los inuit se chocan la nariz, que los no sé qué hacen no sé cuántos, que no sé quién hace una danza. Bueno, pues quiero decir, el saludo es algo muy unido a la cultura y sabemos que las culturas evolucionan y cambian. Y a mí no me parece baladí. La manera en la que yo me presento ante alguien, o sea, cuando estás... Y esto lo decía Ada Díez de Hits with Tits una vez que la entrevisté, que ella decía que en un contexto de trabajo, cuando tienes una mujer, saludar a un hombre con 2 besos, automáticamente te posiciona en una situación de desigualdad. Claro. Porque es verdad que los hombres dan la mano, que es un gesto... Claro. Que son gestos muy simbólicos, ¿no? De que te pone cierta distancia... y dar 2 besos implica... No es lo mismo. No, la mano... estrechar manos significa varias cosas. O sea, no solo marca una distancia, sino que marca también una medición... ¿Una medición? ¿Una medida? O sea, medirse las fuerzas con alguien, tú te mides con el apretón de manos, el apretón. Es verdad, mucho se ha teorizado sobre la fuerza ejercida y la fuerza idónea en un apretón de manos. Y también cuando tú realizas un trato, tú te estrechas la mano también. Claro. O sea, es el mismo gesto para varias cosas que además implican todo esto, implican lo laboral, implica algo profesional. En cambio, los 2 besos distan mucho de ser algo profesional. Claro, y que aunque fuera... O sea, lo que yo quiero decir es que basta de que nos tengan que llevar a debatir cosas que no son las que queremos plantear. Es que pasa constantemente. Y basta ya de que la gente se ponga histérica por plantear, que a mí me ha pasado, o sea, y tú lo has vivido, como yo... empecé a alzar la voz. Yo hay mucha gente que decir, no es que yo fuera pionera en esto ni nada, no estoy diciendo eso, pero yo recuerdo quejarme de los piropos y recibir unas violencias por esto, y luego 3 años después ya nadie se planteaba. Claro. O sea, todo el mundo estábamos de acuerdo en que los piropos son inaceptables, y a mí me han llamado loca, feminazi, me han bloqueado de Facebook, me han dejado de hablar por expresar que no quiero que nadie me dirija la palabra por la calle para evaluar mi físico. Que además es que ya no se puede hacer nada. Es que yo no lo he hecho nunca y aquí estoy, claro. O sea, las mujeres nunca lo hacemos y no pasa nada. O sea, una conducta de la que se puede prescindir. Señor, cálmese. Es muy gracioso esa frase de ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Cosas que hay mucha gente que no hace.
sea, claro. Cosas que nadie hace excepto esas Es personas. como, no te estamos prohibiendo comer. Claro. O sea, no estamos exigiendo... Es que los hombres deberían dejar de comer para respetar a las mujeres. No. Te estoy diciendo que cuando vas por la calle y no conoces a las mujeres que te cruzas, no les digas nada y menos sobre su físico. ¿Es tan difícil? ¿Es tanto pedir? Claro. ¿Es tanto pedir? También pasó hace poco lo de esta reportera donde le tocaron el culo, ¿no? Sí. Este tío que le tocó el culo y también, pues... Otro debate sobre esto, siempre llevándolo al extremo para invalidar el debate. Es que es un truco. Claro. Yo no sé realmente si lo hacen a posta. Estos debates no sé si se generan a propósito para invalidar el verdadero debate o es que se sale porque yo la creo gente que es son tonta. unos histéricos. Sí, ¿verdad? O sea, creo que son unos histéricos y creo de verdad que esa palabra que toda la vida se ha utilizado para insultar a las mujeres, es el momento de que la utilicemos para insultar a estos hombres. Cállate, que estás histérico. Cálmate. Me parece ¿Sabes? bien. Porque es que de verdad, es que ¿qué pasa? 100 millones de youtubers ahí, madre, no voy a poder darle 2 besos a mi prima. Cállate. Cállate que estás histérico, por favor. Como ya dijimos en el primer programa de esta temporada, el caso de Rubiales y Jenny Hermoso, la verdad es que es perfecto, es una tormenta perfecta para ilustrar clarísimamente todo el hombre histérico. El hombre histérico, la diferencia de violencias y como tal. También ha habido un debate muy interesante dentro del feminismo sobre lo que tú has mencionado, ¿no? De si es adecuado tildar de violencia sexual o agresión sexual. Claro, y beso. Es muy interesante todo eso. Y creo que lo has tratado muy bien y lo has ilustrado muy bien y yo te lo agradezco como participante de este programa. Gracias a ti, Marcos Baño. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, volvió Ramón. Monty Peiró, primer cine con Scali, pero bueno. Ay, ya tenía yo ganas. Claro, el cine con Scali, pero Scaliburcio Ramón ya murió. Pero es que la cortinilla no me apetece nada cambiarla. Ah, es verdad, claro. Uy, no había pensado yo en esto. Es una cortinilla que ya trasnochado. El ya... cine con Marcos, el cine con Marcos, no el queda cine bien. con Marcos Baño. ¿Se puede hacer algo? Algo se puede hacer, pero paso de molestar a Rafa otra vez. Ya, es que está muy guay esta cortinilla. Sí. El cine con Scali está bien. Es el primer cine con Scali de la temporada. Y aunque ya ha pasado algún tiempo, recordemos que hemos vivido un verano bastante intenso de movidas que no hemos podido comentar en profundidad. Porque estábamos de vacaciones muy merecidas. Muy merecidas. Creo que vale la pena comentar uno de los sucesos cinematográficos más importantes de la década. Bueno, de la década seguro, porque desde la pandemia la industria del cine no levanta cabeza, la verdad. Hablo, por supuesto, de Barbie. El semi-inesperado éxito dirigido por Greta Gerwig, y digo semi porque aunque a falta de unas semanas de su estreno ya se veía venir el éxito que iba a ser, lo cierto es que cuando se anunció nadie esperaba que esta película fuese a revolucionar nada. Y bueno, no sé si revolucionó o no, hay debate al respecto, pero lo que está claro es que fue un acontecimiento. En parte también por el meme de Barbie Heimer, que convirtió las redes en una broma constante sobre ir al cine a ver las dos películas, cosa que yo hice. Porque yo también he visto las dos en el cine, fíjate. Se estrenaban a la vez y entonces como que hacía gracia porque eran dos películas como muy dispares, ¿no? Y sí, porque además una era una película como en los roles de género súper femenina y la otra era súper masculina. Súper masculinas, que eran muy diferentes, la verdad. Pero bueno, esto es lo último que voy a decir de Oppenheimer, que me pareció un rollo bastante importante. ¿A ti te gustó un poquito más? Ya lo hablamos en el primer... Sí, a mí me gustó, pero que le sobra una hora, también te lo digo. La verdad es la verdad. Eso es lo que... Sí. El caso... que cuando nos llegaron las primeras imágenes del rodaje de Barbie, nadie entendía nada. Todo era ridículamente colorido. Bueno, a ver, era Barbie, era de esperar. Y Ryan Gosling estaba absurdamente hortera como Ken. Entonces, se sabía que la película indiferente no iba a dejar. O era una completa mierda, la comedia cutre que hacen solo para rascar pasta a fans de una marca o tal, o iba a ser algo subversivo, ¿no? Y afortunadamente creo que se puede decir que fue lo segundo. Su directora Greta Gerwig, conocida como actriz en la mítica Frances Ha, que está muy chula, y como directora siendo nominada al Oscar por Lady Bird
y también llevó a la gran pantalla en 2019 la novela Mujercitas. Bueno, ha sido 7 veces llevada a la gran pantalla, pero esta ha sido la más moderna. Yo era muy fan de pequeña de Mujercitas, me encantaba. Yo no sé nada de Mujercitas. Yo la leí y a mí me encantaba. Era de mis libros preferidos. Sé que muere alguna mujercita seguro. Sí, pero bueno. sé eso. He dudado porque no sabía si es lícito hacer spoiler, pero bueno, esta obra debe tener como 200 años. Es un gran spoiler realmente que muera una mujercita, porque lo ves venir, ¿no? Es que tampoco me acuerdo de si muere, porque yo te digo que yo esto lo leí pues, cuando tenía 10 años, porque mis hermanas eran muy fans, pero creo que sí. Ya, es una que está enferma o algo así, pero esto lo sé de Friends en realidad, porque estaba Joey... Se empezó a leer Mujercitas y le empieza a dar mucha pena. Entonces creo que Rachel le dice que meta la novela en el congelador, porque él antes le recomienda a ella que una novela de miedo la meta en el congelador cuando le da miedo. Pero bueno, es de 1868, entonces a lo mejor el spoiler ya ha pasado. Sí, yo creo que se pueden hacer spoilers sobre esto. Pero bueno, Mujercitas, en fin, que esta directora, como se puede uno intuir por los títulos que he dicho, como que le gusta contar historias sobre mujeres. Entonces ya se veía venir que algo interesante podría salir de esta película. Y bueno, se estrenó la peli, todo el mundo fue vestido de color de rosa a verla, cosa que fue muy chulo. Yo también fui un poco de rosa, un poco de... También llevo un sombrero de Oppenheimer. Fue una combinación. Yo fui de Fred Perry rosa. Como tiene que ser. ¿Tienes una...? Es Tengo verdad, el polo Fred Perry de Amy Winehouse, que es rosa. Deberías llevarlo más, está muy guay, ¿no? Ya, lo uso poco. Llévalo. Sí, la verdad es que los uso poco. O sea, es como que... Bueno, sí tienen más valor. Los miro mucho cuando los uso. Y ahí cuando Mi colección de polos de fruta. Se sabe que vas en serio. Exactamente. Si te lo pones, vas en serio. El caso es que fue un exitazo de crítica y público. Bueno, depende de qué crítica y depende de qué público. Carlos Bollero, por ejemplo, admitió en la cadena SER que la película no era para él, no le encontraba la gracia. Por supuesto que no es para ti, Carlos Bollero. Quita tus manos de Barbie. Pero bueno, le gustaba que la gente se riese. Y dice, bueno, supongo que gracias. Lo cierto es que en su situación hubo mucha gente, principalmente hombres heterosexuales, que se vieron arrastrados a las salas de cine a ver algo que no podían comprender. Y les compadezco, porque contrariamente a lo que se dice desde ciertos sectores del feminismo, la película es bastante feminista, creo yo. Sobre todo para el público menos interesado en estos temas. Y ya que estamos en esto, detengámonos un momento en ello. Primer debate, ¿es Barbie una película feminista? Pues yo, como hombre blanco hetero, vengo a dar esta respuesta. Vale, es lo que necesitábamos, claro que sí. ¿Cuál es tu opinión? Como acabo de decir, bajo mi criterio, no solo lo es, sino que creo que es bastante, teniendo en cuenta las circunstancias que rodea la película, ¿vale? Es una producción financiada con aproximadamente 145 millones de dólares, casi nada, los cuales no salen de la nada. Fueron puestos por compañías muy lejanas a los postulados que defiende. Hombre, obviamente, el guión. pero es que sí, quiero decirte, si estamos dentro del capitalismo creando un producto cultural, pues obviamente el debate ya está un poco viciado, ¿no? O sea, quiero decir, pues es que ¿qué es feminista dentro del capitalismo? Claro, yo en vez de dudar del feminismo de Barbie porque hay gente con pasta que no es feminista metida dentro del proyecto, yo lo que hago es ponerlo un poco más en valor. Es decir, es una obra muy mainstream que, pudiendo haber hecho algo mucho más complaciente, ha decidido... Súper divertida. Es que además ni siquiera creo que haya que... Es feminismo pop. Y creo que el feminismo, además de ser, obviamente, una reivindicación y una ideología política y demás, creo que también es ya un producto pop, nos guste o no nos guste. Claro, quiero decir, es que escapa a nuestra capacidad de decisión sobre eso. Es un producto pop. Entonces, si tiene que haber producto pop sobre todo lo que sucede, o sea, es una muy buena señal. Quiero decir que el feminismo sea un producto pop, siempre y cuando tengamos claro que es que la película es un producto cultural con un feminismo pop, y que eso no significa que ahora Barbie sea el nuevo el che feminista. Exacto, ni tampoco es la versión cinematográfica del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Es lo que es, y está muy bien, y es muy divertida. Es que claro, cuando tú llevas muchos años leyendo feminismo para arriba, feminismo para abajo en todas tus redes, claro,
llega un momento en el que tienes la sensación de que todo el mundo ya tiene una idea fundamentada sobre ello. O sea, llevamos muchos años con toda esta movida. O eres feminista, o eres un incel reaccionario, o un equidistante que prefiere no pronunciarse. Pero eso es muy incierto. La gente en general, todo el grueso de toda la gente, tiene vidas muy diversas y muchos han escuchado cosas sobre el feminismo, pero tampoco tienen por qué tener una información muy detallada de lo que el feminismo intenta comunicar a la sociedad. Y por eso creo que Barbie no solo es feminista, sino que además es necesaria. Por lo que tú también has dicho sobre el tema de llevarlo al tema pop y todo esto. Que bueno, aquí vengo yo, un hombre hetero, a colgarle la medalla a Barbie. Muy bien, gracias, te lo agradecemos. Debate zanjado. No podíamos, no estábamos pudiendo zanjar este tema sin tu opinión. Perfecto. Ha habido debate porque, lógicamente, desde el feminismo se han hecho lecturas mucho más profundas, como no podía ser de otra manera. Y ha pillado... Y que no invalidan el poder de la película. Más bien, es como muy guay que algo genere debate. Por supuesto. Y es que, de hecho, esta gente ha pillado a la película en una serie de trampas que están... La verdad es que están un poquito feas, también desde el punto de vista cinematográfico. Y es que las más destacadas son, y a mí me interesan mucho, que son el uso de la hipérbole y la ironía más exageradas para blanquear temas en los que la película no quiere realmente profundizar, y también en la confesión constante, rompiendo la cuarta pared, de ciertos pecados para anticiparse a las críticas, ¿no? Los ejecutivos de Mattel que salen en la película son muy tontos, pero muy inofensivos, y que son malvados y machistas básicamente por ignorancia. La crueldad de las niñas, estas emo que van de negro, que la llaman fascista, por ejemplo, que hacen que empatices mucho con ella, porque la verdad es que es un poco cruel. Yo me partí el culo con esa escena. Ese comienzo de la película que raja totalmente del legado de la muñeca y lo tacha de símbolo de opresión, y el guiño a la evasión de impuestos de la supuesta creadora de Barbie, que bromean con eso para decirlo, pero... Como ya lo hemos dicho, no nos puedes atacar con esto. Claro, pero es que yo creo que de hecho la película a veces, como bien dices, ¿no? Como que se defiende ya de cosas, porque también me da mucha rabia que como ya partimos de que la película es una película feminista, ya tiene que ser perfecta. Y tiene que tocar todos los temas del feminismo, todas las aristas del feminismo. Bueno, dejadnos hacer, quiero decir, los hombres tenéis Fast and Furious. Sí, joder, dejadnos también... Es como muy intrínseco al feminismo y a todos los productos relacionados con el feminismo. No hay podcast, no hay programa de radio, no hay programa de televisión que tenga feminismo y que no esté todo el rato como haciendo ese juego, ¿no? Pero porque ya sabes que cuando algo está atravesado por el feminismo se va a mirar con lupa y van a buscarte cualquier contradicción, cualquier defecto, cualquier cosa sobre la que no te posiciones o pases para atacarte. Y al final Barbie es una película divertida. Y además a mí que haga esos juegos me gusta, porque no deja de ser representativo del feminismo. Sí. Y ya está, jolín. A mí, de hecho, el argumento me sorprendió, porque yo pensaba... Tanta movida con Barbie, ¿no? ¿Y de qué tratará? Claro, yo pensaba, ¿de qué tratará? Era la gran incógnita. ¿De cuál es el argumento de esto? Porque yo no me quería conformar con ver cositas de colores rosa y tal. Yo quería un argumento. Y el argumento me divirtió mucho. Sí, tú no te bastaba con esa famosa reapropiación del... ¿Cómo es? ¿Del bimbo feminismo o algo así? Claro, sí. Yo quería algo... O sea, yo quería que la película fuera divertida. Y a mí me divirtió muchísimo. Yo me reí muchísimo. Y con eso, suficiente. No me hace falta que sea tampoco aquí la gran tesis feminista. Sí. Pero en cambio es que nos lo devolvió nos sorprendió, pero con creces, porque es que no solo es divertida y está bien hecha y es que es una gozada de ver, sino que además es que no cae, o sea, su humor no cae en lo fácil, ni en la guerra de sexos, ni en ese humor del Club de la Comedia de hombres contra mujeres, que es curioso porque el tema superficialmente sí que va de hombres contra mujeres, literalmente, pero de manera superficial, porque no es el tema principal de la... Pero es interesante y no recurre nunca a esto facilón de las chicas sois así, los chicos así. Y llega el momento de hablar de Ken, obviamente. Que es que estamos hablando de Ken. Ganas de hablar de Ken. Yo tenía muchas ganas de hablar de Ken,
Porque, bueno, a ver, resumiendo, en la parte que respecta a Barbie, la película es estupenda, es divertida, es inspiradora y todo lo que quieras. Pero a mí me tocó personalmente, en lo que a mí me concierne, yo quiero destacar toda la movida de Ken, que me parece una salvajada. Porque tú te has sentido muy identificado, porque además es que en el personaje de Ken ya había veces que pensaba, o sea, es que hay cosas que podríamos haber escrito tú y yo. Hay coñas que hemos llegado a escribir, inclusive. Hay coñas que ya hemos hecho tú y yo, que están en Barbie. Entonces, a mí me pasa un poco al revés. Es como que creo que conecta mucho con nuestro humor y creo que es normal que tú te sientas muy interpelado por este Ken. El caso es que, bueno, el humor, la inteligencia y el tacto con el que se lleva todo el tema de Ken me parece fascinante. Y fue una auténtica sorpresa. Y es que Ken, o sea, empieza la historia desde la otredad, este término tan interesante que aprendí de ti, Monty Piro. Fíjate. Siendo un cero a la izquierda, que no sabe ni siquiera hacer la playa, o playa simplemente, como dice él. Voy a hacer playa. Ken empieza a sentirse incómodo estando no solo en segundo plano, sino en el papel de rechazado por Barbie, ya que ésta no muestra interés romántico alguno en él. Esto me recuerda un meme muy gracioso que dice que ojalá fueras un banco para poder sacar de él el poco interés que me ofreces. Es una cosa que me apetecía decir porque me hizo mucha risa. Pero bueno, volvamos a Ken. El caso es que la figura de Ken en el mundo de Barbie es extraña, porque aunque este mundo se nos plantea como lo opuesto al real, las mujeres ostentan el poder y los privilegios y los hombres no, los hombres tampoco son tratados como el patriarcado real trata a las mujeres, simplemente son ignorados. Y lejos de comportarse de una forma equivalente en esta metáfora, los Kens reaccionan un poco como lo haría el hombre real, enfadarse ante el rechazo y tapar sus miedos y fracasos con estupideces simbólicas, como tener coches gigantescos, hacer una barbacoa solo de chicos en la Mojo Dojo Casa House. Que la Mojo Dojo Casa House es lo mejor. Es lo mejor. Sorprendentemente no he tenido que mirarlo en Google para decirlo. Porque conozco el término perfectamente. Yo Casa House, yo creo que ya va a formar parte de la cultura popular. Lo es ya totalmente. Sí. Y bueno, y la absurda y divertidísima pasión por los caballos. Esto es un súper acierto, porque esto se lo han inventado. Sí. O sea, no corresponde a ninguna coña. Efectivamente. Se lo han inventado y no... O sea, es como no lo habíamos visto. Sí. ¿Cómo no lo habíamos visto? Resulta súper gracioso. Sí, de hecho, yo voy a un bar que vamos nosotros, el Monterrey, que tiene como mogollón de decoración de caballos. Sí. Y claro, a mí ahora aún me gusta más. Claro, hay un cuadro gigante, ¿no? De un caballo del dueño. Una lámpara de caballos. Y es como... el bar Monterrey, es la auténtica Mojo Dojo Casa House. Efectivamente. Los Kens se rebelan contra la ausencia de poder y privilegios de la forma en la que un hombre del mundo real haría. Ignorar el problema de base y comportarse de una forma infantil y hasta peligrosa. Recordemos que los Kens organizan un golpe de estado en el mundo de Barbie. Es verdad. Y aquí es donde viene lo que a mi parecer es realmente revolucionario. Lejos de quedarse en las 4 bromas divertidas sobre masculinidad frágil, que las hay, con 2 números musicales hilarantes incluidos, porque lo de la guitarrita es genial. Espectacular. La película entra de lleno en lo que fue mi tema principal de la temporada pasada en Todo Mal. Podríamos decir que Greta Gerwig escucha todo mal, porque como tú bien has dicho, podríamos haber escrito muchas cosas sobre esto, y es que me siento plagiado, Monty Piro. Y es que para los que nos escucháis desde hace mucho tiempo, quizás recordáis el tema de la identidad. Varios han sido los programas donde he venido a soltar la turra sobre quiénes somos, a dónde pertenecemos y esas movidas. Y concretamente también di la turra sobre el tema central de la trama de Ken en la película. Si no me comporto como un hombre, ¿quién cojones soy? Al verse frustrados los planes de Ken, este se da cuenta de la crisis profunda en la que está metido. Alimentado por sus deseos de ser algo más que un complemento de Barbie, decide crear un código aparte con el que no se siente realmente a gusto, haciendo muchísimo daño a la gente de su alrededor y a él el primero. Y una vez aceptado que todo eso de los 4x4 y los caballos no va con él, se siente en el más profundo de los vacíos, porque el mundo real le había enseñado que tenía que dominar, liderar y tener unos intereses concretos, y Barbie le perdona, algo que también causó polémica en ciertos sectores, para seguidamente decirle que él debe hacer su propio camino, sin expectativas ni comparaciones, que él es suficiente. De ahí el "You are enough",
Ajá. que es un chiste del inglés intraducible. Creo que subtítulos pusieron Keniciente o algo así, que era un poco raro. Que insuficiente. Que suficiente, creo que era. Y es que yo me llevo sintiendo como Ken desde hace casi 10 años. Ya lo he dicho en temporadas anteriores, en programas anteriores. No quiero dar mucho la turra con esto, pero la voy a dar. Desde que te conocí a ti y tantas otras, Monty Peiró, con tanto Twitter, tantas redes, tantos debates, peleas y victorias. Un cambio de la sociedad paradigmático que nos ha pillado a muchos con el pie cambiado. ¿Cómo envidio a los tíos jóvenes que ya han crecido un poco con las nuevas masculinidades? Sea lo que sea eso. Sea eso lo que sea, exacto. Porque ellos escucharán esto que digo como un desvarío de anciano. Pero cuando te das cuenta que todo lo que eras, todo con lo que te identificabas y era importante para ti, no era más que una cortina de humo para tapar traumas, decepciones y no tener que enfrentarlos, se abre el vacío ante ti. Pero no un vacío lleno de posibilidades. Nada que ver con un lienzo en blanco. Es un vacío sobre el que nada se sostiene porque de verdad construimos históricamente nuestras identidades sobre auténticas farsas. Pero bien es cierto que esta negror y pesimismo también, en esta negror hay mucho de masculino. Que estamos acostumbrados a leer el mundo desde una polarización radical para no tener que enfrentarnos a los problemas. Los grises del futuro... El futuro nos muestra unos grises que muchos de nosotros no queramos ver o no estamos acostumbrados a ver. Muchos nos movemos renegando de lo que huele a masculino, pero no sentimos como propio lo femenino. Y en esas estamos, intentando aceptar que somos suficientes, seamos lo que seamos. Y que quizá tampoco es necesario un código, ni una mojo dojo casa house, por mucho que mole. Quizá baste con estar. Viendo y viviendo el mundo. Ir al cine a ver Barbie u Oppenheimer y decir, no soy crítico de cine, pero Nolan me tiene hasta los cojones, sin hacer una review completa en tus redes sociales. Quizá encontremos el gusto a compartir los espacios, a liderar a veces, secundar en otras, y que nuestro valor no lo marque ninguna letra que ponga en nuestro DNI, ni ningún padre que se empeñó en apuntarnos a fútbol por si nos convertíamos en el próximo Petja Mijatovic. Y ese es mi análisis. Me gusta mucho, de Barbie. Pues estoy completamente de acuerdo. A mí me gustó mucho, además yo fui a verla con 3 hombres heterosexuales, además de con 3 amigas. Y tengo que... No, 4 amigas. Y tengo que decir que ellos se rieron muchísimo. Es que es muy fina. Y les gustó mucho y me dio mucha paz porque simplemente era como... Claro que sí, es una buena película. Es divertida. Ya vale también de que el humor, de que si algo está atravesado por el feminismo, tiene humor feminista, ya sea automáticamente un producto para chicas. Yo creo que Barbie además es un producto, como dices, tiene mucho para los tíos. Hay mucho, ofrece mucho a los tíos. Yo que no me lo esperaba. Yo esperaba una movida feminista, pero no me esperaba que de repente la película me mirase a mí. Que te interpelara tanto. Y dije, coño, ¿qué es esto? Qué guay. Pues sí, me gusta mucho y me lo pasé muy bien y ojalá más productos así. Y esta directora creo que ha hecho un trabajo excelente. Es una tía Greta, muy interesante. Greta, te necesitamos. Se acabó el programa número 4 de Todo Mal. Tenemos que recordar que la gente puede enviarnos sus declamaciones, sus quejas, lo que nos quieran compartir. Exacto. Siempre y cuando duren 1 minuto, que la gente es un poquito turras a veces, todomalpodcast@gmail.com. Podéis mandar lo que queráis. Podéis criticarnos, podéis insultarnos, lo que os dé la gana. Lo mandáis ahí y lo comentamos en nuestra sección, el libro de declamaciones. Niqueladísimo. Y bueno, antes de irnos, recordar como siempre el Patreon. Tenemos un Patreon para que puedas cumplir la fantasía medieval y renacentista de ser mecenas. ¿Hay algo más bonito que ser mecenas? Ejercer el mecenazgo. No se me ocurre. Si lo hay, lo desconozco. Aquí nos tenéis a nosotros, 2 personas excelentes a las que podéis dar dinero. ¿Quedan gusanos de vacaciones? Lo tengo que mirar, no estoy segura. Imagino y espero que no, que den gusanos de vacaciones y que ya hayan transitado hacia los estadios inmediatamente superiores. Exacto. Que son la rata y el perrete. Venga. Y luego ya pues todo lo que queda por encima. Dadnos vuestro dinero. Pues nada, ¿con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con la nueva canción del nuevo disco de Eisha, nuestra amiga Isabel Latorre, con este proyecto musical que tiene, que se llama Eisha. Perfecto. Y esta canción se llama Esta Vida. Ideal, Monty Peiró. Y la semana que viene más. O peor. De vino esta vida.
es crepúsculo, es púrpura el lienzo, no es negra la noche, no es blanco este cielo. Cubre a vivos y a muertos.